Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la lucha de los movimientos feministas contra el militarismo, el cual se ha incrementado tras la invasión rusa a Ucrania. Ya se acerca el cuarto aniversario de una guerra que ha transformado por completo la situación en Europa y ha afectado enormemente el escenario internacional. Una paz sostenible y duradera está lejos de avisorarse, pese a las supuestas negociaciones orquestadas por un Trump, a quien lo único que le interesa es ganar más puntos en su ilusoria carrera por un Nobel de la Paz. En los medios de comunicación se habla mucho de la guerra armamentista desatada por esta guerra en España, así como de la necesidad de ayudar a Ucrania a seguir resistiendo. De lo que no se habla es de la resistencia invisible, silenciosa en Rusia y de los costos sociales de esta guerra tanto en Rusia como en Ucrania y en cierta forma en toda Europa. ¿Cuáles son los costos y cuál es esta resistencia? A nivel general, las estimaciones de los costos en víctimas mortales, militares y civiles varían mucho. Según las fuentes consultadas, las bajas militares en Rusia podrían estar entre los 175 a 325,000 soldados muertos, mientras que del lado ucraniano estas irían de los 100 a los 140,000. Entre los civiles rusos se calculan unos 7,000, mientras que las víctimas civiles ucranianas serían unas 16,000. Lo que estas cifras no contabilizan son las mujeres o niños asesinados por la violencia doméstica que en muchos casos está directamente relacionada con la guerra. Según estimaciones, en 2024 hubo más de 1,000 mujeres asesinadas en Rusia, mientras que en Ucrania se contabilizan 180,000 casos de violencia doméstica grave ese mismo año. Y como bien sabemos, en el caso de México, no todos los casos son reportados. A esto se agrega que las autoridades rusas siguen reclutando incluso a mujeres de los países asiáticos, ex repúblicas soviéticas como Uzbekistán, Tayikistán o Kazajstán, entre los migrantes o presos de las cárceles rusas, pero también con ofrecimientos de trabajos falsos para enviarlos a los frentes de combate. Pero aparte de estas cifras está el desgaste de esta guerra para los países beligerantes. En términos de deterioro o desaparición de servicios sociales, aumento de costo de la vida, familias dependiendo de un solo ingreso, etc. Y este costo está expandiéndose a la Unión Europea, donde las exigencias de mayores gastos militares repercuten en políticas de austeridad que afectan a las familias de menores recursos. En particular, las mujeres tienen que asumir en mayor medida las tareas afectadas por estos recortes a nivel de la esfera de cuidados. Pero vayamos al tema de la resistencia. Desde antes de que se iniciara la guerra ya se habían creado infinidad de redes feministas en todo el territorio ruso para luchar contra toda una estructura machista que se visibilizaba en la discriminación y la violencia doméstica. A partir del inicio de la guerra, estas redes se han transformado en una verdadera plataforma de resistencia descentralizada a la guerra. La más conocida de estas redes se llama FAS o FAR, Resistencia Feminista Antiguerra, que ha publicado manifiestos contra el patriarcado, el autoritarismo y la militarización. También editan un periódico clandestino llamado Zhenskaya Pravda, La Verdad de las Mujeres. Si bien las acciones de esta red y otras muchas fueron visibles al inicio de la guerra, a través de manifestaciones y pancartas, estas se han hecho más discretas en los últimos años, debido a la creciente represión. Han creado una infraestructura horizontal de canales de ayuda mutua, compilación de bases de datos para apoyo legal y psicológico, la elaboración de guías de seguridad digital y plantillas para cartas y peticiones, así como la creación de chats privados y seguros para la coordinación. Las integrantes han formado pequeñas células autónomas en Rusia y en el extranjero, adaptando los materiales a sus contextos locales. Por supuesto, el gobierno ruso agudizó su represión contra estas activistas, muchas de las cuales fueron obligadas a dejar el país, mientras que otras han sido encarceladas. Juaz fue calificado de agente extranjero y agregado a la lista de organizaciones indeseables. Pero, pese a esta represión, sus números han crecido
dado el enorme descontento entre esposas, hijas o madres de soldados desaparecidos que se manifiestan de una u otra forma por el regreso de sus familiares y el fin de la guerra. Hoy en día, FAS mantiene 22 células activas que abarcan desde Corea del Sur hasta Estados Unidos, así como una comunidad de mujeres participantes dentro y fuera de Rusia. Esta estructura en red permite que el movimiento se mantenga resiliente y continúe su trabajo bajo la censura y la represión. Como sabemos, la guerra, el militarismo que hoy vivimos de manera creciente es parte de una estructura masculinista, machista, violenta, jerárquica y homófoba. Esta se basa en una cultura profundamente antifeminista, ya que el feminismo, al luchar contra todo tipo de opresión hacia las mujeres o minorías sexuales, pregona la libertad de estas, lo que la opone a las corrientes conservadoras que predican exactamente lo contrario. Y esta es la principal contradicción con un gobierno ruso belicista, antifeminista, que legaliza la violencia doméstica y pregona el regreso de las mujeres a su rol de procreadoras, pero también con un gobierno norteamericano apoyado por una extrema derecha con agendas similares a las rusas. Estas estructuras permean no solo a Rusia y la extrema derecha que gana terreno día a día, sino incluso a los gobiernos democráticos que apuestan por gastos militares cada vez mayores a costa de políticas sociales cada vez más deterioradas. Es aquí cuando la resistencia feminista rusa debería ser una inspiración para el feminismo occidental. Se trata de apostar por la vida y no por la muerte. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.